Esa escena me devoraba por dentro y no podía salir de aquel instante, ¿no? En el que salgo del tren. Pero, sin embargo, ahora es una imagen que ya tengo aparcada, ¿no? Que Rodrigo no estaba en el tren, estaba en un andén. Así que durante muchas horas esperamos que estuviera atrapado en algún sitio. Claro, cuanto más tiempo pasaba, más angustia y menos esperanza. El tiempo al final va pasando. Y, sí. Y eso es una situación un tanto extraña también, quizás. Genia, ¿no? Han pasado 15 años y ellos siguen cargando con sus secuelas. Antonio con graves limitaciones físicas, Marisol con el enorme vacío de su hijo, Alejandro con la pérdida de su hermano. Como otras muchas víctimas, han sacado fuerzas para no dejar que el terror les ganara, pero les duele un cierto olvido o que se haya tratado de enmarañar lo que sucedió aquel trágico día. Yo me siento víctima de segunda, sí, así me siento. Aquel 11M, con el atentado más grave de nuestra historia, descubrimos qué es enfrentarse al terrorismo global. Desde 2004, en que una célula de Al-Qaeda colocó bombas en los trenes causando 193 muertos y 2.000 heridos, nuestra seguridad, incluso en nuestra legislación, ha tenido que adaptarse, como en otros países de Europa, a una amenaza que, además de continuar, se ha ido diversificando, especialmente con la aparición del Daesh en 2014. Sufrimos esa transformación del megaterrorismo, del terrorismo sustentado por células muy potentes, altamente preparadas, muy cualificadas, que necesitaban una logística importante para cometer sus acciones, y hemos ido transitando sin entender que no deje de existir esa amenaza, pero hemos ido transitando a un formato de terrorismo pues mucho más solitario, en lo que llamamos el soloterrorismo o el terrorismo de los actores solitarios. Supone un mayor esfuerzo porque tiene una cualidad. Son imprevisibles, son invisibles, ser muy audaces o saber encontrar esos elementos que sí que nos establecen que hay un punto de inflexión en la conducta del individuo. El gran poder lesivo que ha tenido el Daesh es la capacidad de tecnificar y de llegar mediante el uso de las redes sociales a cualquier parte del mundo. El llamamiento, la capacidad de captación que ellos tuvieron fundamentalmente a partir de 2014 fue tremenda. Ensalzan la figura de los llamados mártires, ensalzan la figura de los terroristas que han atentado en Europa y fundamentalmente lo que venden es un Estado Islámico donde se respetan bueno, pues los valores que ellos defienden en contra y de una manera violenta en contra de Occidente. En 2014 la policía detenía también a varias mujeres, alguna menor, que se dirigían a Siria e Irak para casarse con combatientes. Ellas se lo pasaban entre ellas y lo utilizaban, pues la carta de un mujahidín a su mujer. Las venden un mundo romántico, un mundo en el que su marido les va a cuidar, las va a proteger, cuando la realidad del Daesh era totalmente la contraria, ¿no? Mujeres que iban pasadas de mano en mano, totalmente maltratadas y tratadas como meros objetos, ¿no? En estos 15 años se han detenido en España a 887 personas vinculadas al yihadismo, operaciones que han evitado atentados o han descubierto nuevas fuentes de financiación, como el expolio de obras de arte que se suma al tráfico de drogas. Un esfuerzo que no pudo impedir que en 2017 una nueva célula cometiera los atentados de Cataluña, cobrándose 16 muertos. Son individuos, al contrario de lo que ocurría con los miembros de la red del 11M, que han nacido y crecido principalmente dentro de España. Es decir, ya no son inmigrantes de primera generación, son individuos que corresponden a ese segmento social de lo que conocemos como segundas generaciones, descendientes de inmigrantes procedentes principalmente, aunque no solo, de Marruecos. Fernando Reinares insiste que en España muchos se siguen radicalizando en sus propios entornos, cara a cara, a través de amigos, por influencia de un imán radical como el de Ripoll o por el contacto con un excombatiente. En buena parte de los lugares de culto, por ejemplo, en Cataluña,
que es el principal escenario de la movilización yihadista en los últimos años en España, lo que predominan son figuras religiosas y congregaciones de orientación salafista que comparten en buena medida la base doctrinal del yihadismo, que es la versión más extrema del salafismo, y que insisten en crear barreras a la integración social, a la asimilación cultural. Por tiempo de 14 años y 6 años Tras el 11M hubo 116 imputados, pero solo 18 fueron condenados por el Supremo. 10 han salido ya de la cárcel tras cumplir condena y la mayoría han sido expulsados a sus países. De los 8 que quedan, Zugan y El Nawi, condenados como autores materiales, seguirán en la cárcel 21 años más. Durante el juicio, Antonio pudo mirarles de frente. Yo cuando testifiqué, recuerdo que me giré y los miré en aquella pecera, como le decíamos, donde estaban situados los encausados, y todos agacharon la mirada. Así que para mí, en ese momento, lo que pensé y lo que me sigo diciendo a día de hoy es que en ese momento los vencí, gané sobre ellos. Está la justicia legal y todo hay que probarlo y tiene la garantía del Estado de Derecho y desde luego nosotros lo respetamos, no buscamos venganza. Y luego está la justicia histórica y esa es la que estamos buscando ahora. La familia de Rodolfo Benito decidió rebelarse, creando una fundación que defendiera lo que él amaba, la ciencia con objetivos sociales y la tolerancia. Rodolfo era muy joven, entonces el hecho de que intentaran arrebatarnos lo de nuestra vida de una manera tan temprana yo creo que fue un desencadenante que nos hizo reaccionar de esa manera, de la manera en la que no podíamos dejar que su vida quedara truncada y nada más. En la actualidad, en las prisiones españolas hay 139 internos yihadistas. El 90% tiene sus movimientos limitados. Preocupa que sean precisamente las cárceles uno de los puntos de radicalización. Los programas de control se extienden tanto sobre quienes pueden ser captados como sobre los líderes que ejercen de captores. En octubre era desarticulado uno de estos grupos, entre los que estaban 2 autores del 11M. Muchos de ellos poseen un elevado nivel intelectual y poseen amplios conocimientos de la religión y en ocasiones se valen de su capacidad económica para sufragar pequeños gastos de aquellos internos que carecen de recursos económicos, consiguiendo ganarse pues la simpatía de estos internos, una sensación de agradecimiento y dependencia que pueden utilizar para atraer a esos internos a su núcleo de actuación y empezar en ese momento a intentar llevar a cabo una labor de adoctrinamiento y captación de los internos. Marta, psicóloga, trabaja en Madrid 6, la prisión de Aranjuez, en un programa que trata de contrarrestar entre la población más vulnerable esa posible radicalización. Lo que sí que ocurre muchas veces es que se da una desconexión moral, es decir, no en los estudios perfiles se ve que no hay tanto una presencia de rasgos psicopáticos o de rasgos psicóticos en las personas que se radicalizan, pero sí que parece que hay procesos de desconexión moral en los que de alguna manera personas normales, ¿no? O sea, personas que no tienen ningún rasgo especialmente significativo en este sentido, se alejan un poco de los planteamientos morales habituales y eso les permite llegar a aceptar ideas o incluso llegar a un plano de acción sin tener remordimiento, ¿no? Con el final de la guerra en Siria y el fracaso del Estado Islámico, lo que preocupa es el regreso de los combatientes. Se sabe que al menos 237 residentes españoles partieron, 61 han fallecido, 45 han regresado ya. Es cierto que la desintegración del califato no significa que Daesh haya terminado. Entonces, tenemos ante nosotros un escenario incierto de saber qué va a pasar y ese escenario incierto abre muchas incógnitas. Aunque son los propios países musulmanes quienes más sufren su violencia, Europa y España, su Al-Ándalus, continúan bajo su objetivo. En una escala de 5, seguimos en nivel de alerta 4. Yo en la actualidad llevo mi testimonio a las aulas para eso, precisamente para eso. Para que en el futuro, cuando suceda otra situación similar a esta, ojalá que no suceda, por supuesto, esas personas nunca se sienten solas, se sientan incomprendidas, ¿no? O cuestionadas. Lo que esperamos volver a encontrarle, ojalá. Y lo que hacemos, pues seguir adelante, queriéndonos. Los 3. No es que vivamos tristes, Rodrigo, es que te echamos muchísimo en falta. Te hemos llorado mucho, todavía a veces se nos saltan las lágrimas, pero hemos aprendido a sobrellevar tu ausencia un poco mejor.
Estamos orgullosos de vosotros, de la familia que somos. El amor que nos une a los cuatro nos ayuda a disfrutar del presente y a luchar para conseguir nuestra meta de siempre.